Seguimos en Punto de Partida, programa especial hoy junto a la doctora Josefina Quintero Fleites, médica pediatra cubana, así se dice, especialista en atención primaria de la salud, magíster precisamente en atención primaria de la salud, para charlar sobre distintos temas que hacen a la formación de los trabajadores de la salud en Cuba y también en el mundo, ¿no? En Argentina particularmente, la formación de los trabajadores de la salud, un eje central en la construcción del derecho a la salud. Josefina, gracias por estos minutos y como para empezar esta charla, contanos un poco cómo ha sido la experiencia cubana, ¿no? En la formación de los trabajadores, los médicos de la salud, partiendo de tu concepción, ¿no? Bueno, buenas tardes. Es muy gratificante para mí el poder compartir con ustedes este rato y estas experiencias que nacen de ser cubana. Y Cuba tiene la característica bastante peculiar de, digamos, que desde que triunfa la revolución en 1959, una de las tareas priorizadas del Estado fue precisamente la preparación de los recursos humanos de forma general. De manera que lo primero que se hizo fue una campaña de alfabetización donde se logró una movilización total para que todos los que sabían leer enseñaran a aquellos que no sabían leer. Como conocerá seguro, esto se ha llevado hoy por hoy no solamente a Cuba, sino a otros países de Latinoamérica. Es decir, que hay experiencias en muchos países hermanos de Latinoamérica de esto que se le ha dicho yo sí puedo y que se ha llevado, se ha hecho una realidad el que las personas aprendan a leer y escribir. Quizás en aquel momento que yo era bastante todavía niña, adolescente, diríamos, no era capaz de interpretar lo que significa para un pueblo el que las personas sepan leer y escribir. Pero ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta que cuando me graduó, en el año 1969, que iba a un centro de salud, ya en ese centro de salud habían en las salas de espera y en las consultas muchos letreros, muchas frases, muchos mensajes de salud escritos en las paredes o en carteles o en papeles, porque no era mucho nuestra posibilidad en aquel momento. Pero claro, ya había un mensaje claro: si el niño está enfermo, llévelo al médico. A la primera diarrea, acuda con su niño al médico. En aquel momento la mortalidad infantil de Cuba era, en el que te estoy hablando, 1969, era de 40 por 1000 nacidos vivos. 1959. 69, porque en 59 triunfó la revolución. Y entonces 10 años más tarde te estoy diciendo mi experiencia real. Exacto. Es decir, al triunfo de la revolución había más de 60 por 1000 nacidos vivos, niños que fallecían, como está declarado. Ahora, fíjate, en aquel momento había todavía 40 por 1000 nacidos vivos, es decir, que morían 40 niños de cada 1000 que nacían. Hoy por hoy está menos de 4 nuestra mortalidad infantil. Desde hace muchos años estamos por debajo de 5. Y lo que les quería comentar era que en esos primeros 10 años, del 70 al 80, se baja la mortalidad infantil con esas cosas que no parecían tan relevantes, y la formación de profesionales de la salud, que empezó desde ya a haber matrículas para las carreras de enfermería, inclusive a personas que eran empíricas, personas que tenían un bajo nivel, pero que habían hecho algo que en Cuba se llamaba auxiliares de enfermería. Pero toda la población también elevó su nivel educacional. Es decir, que la educación fue una base, junto con la participación comunitaria, fueron las dos bases que marcaron el punto de partida para que empiece a mejorar la salud del pueblo. Como sabes, Cuba tiene un sistema de salud único y gratuito, con total accesibilidad. En este momento, desde Oriente a Occidente, hay más de 90.000 médicos, pero no siempre fue así, claro, que es lo que voy a comentar.
Para eso, Cuba ha necesitado tres aspectos, en los cuales el que vamos a desarrollar en esta tarde se refiere a unir dos de estos aspectos que te voy a decir. Es decir, que Cuba tuvo la voluntad política del Estado cubano de apostar a que Cuba tenga un sistema de salud único, que no haya medicina privada, y además de esto se esforzó en lo que es la salud del pueblo, desarrollando la atención primaria y declarando que la atención primaria era el aspecto que más teníamos que trabajar desde un inicio. La voluntad política con políticas públicas saludables unida a la formación de recursos humanos en los profesionales de la salud y en todos los profesionales. Es decir, ya habíamos enseñado a leer y escribir, pero ahora íbamos a enseñar a los técnicos de la salud, a las enfermeras, a los médicos, a los odontólogos. Entonces creo que mediante esto se empezó a disminuir y a mejorar nuestros indicadores de salud, y del 1970 al 1980 baja la mortalidad infantil un 50%. De 40 a 20 se trazó el gobierno. En nuestra provincia, en Villa Clara, terminamos con 19,6. Es una cifra que no la voy a olvidar. Y cuando ahora me pongo a pensar en eso, no había salas de terapia intensiva en los hospitales. No había salas de terapia intensiva. Las salas de terapia intensiva empiezan en el 1984, que hay una epidemia de dengue, que Fidel visita los hospitales, ve cómo hubo algunos niños fallecidos con mucho dolor, y dice, todas las salas de terapia intensiva hay que fabricarlas en este momento, construir una fábrica, equiparla para que baje y para que se controle esta situación y para que queden en todos los hospitales una sala de terapia intensiva. Y a posterior, en el 1984-86, digo así porque se fue elaborando paulatinamente el programa del médico y la enfermera de la familia, que no es más que este guardián de la salud que vaya a cada cuadra y que haga un trabajo allí, tanto el médico, la enfermera, como el equipo de salud, los trabajadores de la salud, porque no son los médicos. ¿Qué tan importante es ese médico de familia? Ese médico tiene la importancia de que no solamente tiene su mirada centrada en la enfermedad, sino que tiene la mirada centrada en la salud, en la persona sana, en el que tiene un riesgo de enfermar, porque hay muchas enfermedades, muchas entidades, muchas afecciones que si uno conoce que hay un antecedente en la familia de determinada morbilidad, uno puede hacer algo. O si sabes que una persona fuma, o si sabes que una persona está obesa, pero que la has diagnosticado, o a un hipertenso que tú le diagnosticas tempranamente su hipertensión, le pones tratamiento y sigue un tratamiento adecuado, no tiene la misma evolución de un hipertenso que no lleva tratamiento, que no sabe que es hipertenso, que le puede dar hay un mayor seguimiento. Y además hay una medicina más humanizada, porque se llega a conocer al paciente por su nombre, a ponerle la mano en el hombro, acercarse a la familia, se sabe cómo vive la gente, cómo se desenvuelve, los problemas que tienen. Problemas no laborales, es que no haya problemas, pero el médico sabe del esposo que quizás es un alcohólico, que llega y tiene y entonces trata de empezar a tratar de ayudar a la familia, porque entre los profesionales que están desarrollándose en la atención primaria hay también un grupo de psicólogos, de trabajadoras sociales, de enfermeras, de médicos generales, además de pediatras, obstetras. Es decir, que no solamente es el médico, pero el médico general es el que es capaz de estar allí como recibiendo al que se levanta enfermo. Pero además vienen los que están, digamos, necesita en las embarazadas un control, en los niños un control. Bueno, ese sistema y el hecho de tener la mortalidad infantil ya más al haber una terapia y haber un médico de familia, ya todo eso empezó como a tirar, decimos nosotros, y hacer que más nunca fue de 40 a 19 y después a 10 y después por debajo de 10 a 5 y bueno, ya es más que es algo que se ha mantenido con una calidad y se ha ido trabajando siempre en ver cómo se puede perfeccionar.
Sí, lo que asombra desde aquí, ¿no? Desde Argentina, por ejemplo, o una de las cosas que asombra es este sistema, digamos, que vos mencionás, describís, donde lo primordial no es la inversión en tecnología, ¿no? Sino la formación humana y la formación de los recursos humanos, claro, pero también la organización del sistema, ¿no? Sistema, como un conjunto. Y el hecho de que nosotros le llamamos que ese sistema tiene que ser integral, porque no es solamente que vaya a ver al enfermo, o que vaya a ver, digamos, una entidad. Antes se trabajaba por programas, en Cuba mismo, porque bueno, yo he tenido el privilegio de estar en una etapa anterior a como hubo ahora el médico y la enfermera. Yo estuve en una etapa anterior donde se trabajaba por programa, el programa de tuberculosis, claro, como se sigue trabajando en muchos países de Latinoamérica, el programa de tuberculosis, el programa de, bueno, ya cuando la persona tiene la tuberculosis es que vas tú entonces a hacer el control de foco, sí, sí. Y acá lo que tratamos es de que ese médico tenga una población asignada que sea fija, que él la conozca y que él los registre, quiénes viven en cada casa, cuántos viven en la familia, cómo son las condiciones que viven, tienen agua, no tienen agua, tienen animales domésticos, no tienen, tienen acceso a una disposición adecuada de la basura. Bueno, todas las cosas que tienen que ver con el proceso de salud-enfermedad, porque claro, el proceso de salud-enfermedad está permeado por todas esas cosas. Independientemente de todo esto, no somos, como digo yo, una sociedad perfecta, como dice algunas personas, lo suelen repetir, o creo que está en una canción, no sé cómo es que me vino a la mente, pero sí te digo que Cuba tiene un sistema de salud basado en precisamente el eje principal en la atención primaria, y es centrada más bien en atender las necesidades que tiene el hombre como un ser biopsicosocial, que no se puede deslindar de lo social, ni lo político, ni de que haya justicia social, equidad y gratuidad. Supongo que conceptos como determinación social de la salud, claro, y atención primaria de la salud están íntimamente ligados. Íntimamente ligados. Y ahora en las nuevas generaciones, en los nuevos estudiantes que estamos formando, ya no hablamos tanto de otras cosas que hablábamos antes, es decir, que nosotros mismos los médicos y los profesores y los profesionales que hace mucho rato que estamos trabajando en atención primaria, nos damos cuenta de que algunas veces estábamos equivocados, porque justo yo en muchas oportunidades hablaba de que vamos a trabajar para desarrollar dietas saludables, para que las personas coman mejor, sí, sí, para que se enfermen menos, para que hagan ejercicio, pero sabemos que detrás de eso en muchos países no tienen dinero para comprar la fruta, no tienes tiempo ni de ir al gimnasio porque tienes no sé cuántos trabajos, tienes desocupación, tienes hambre, tienes pobreza, es decir, y detrás de eso no está más que la determinación social de la salud. Es decir, que eso estamos cambiando la mirada con los estudiantes para que vayan al barrio, para que vean cómo vive la gente y que tengan otra realidad. Te propongo hacer una breve pausa, Josefina, para seguir charlando sobre este tema que es realmente interesante, la formación de los médicos y de los trabajadores del mundo de la salud para mejorar la eficiencia del sistema sanitario en Cuba, pero también en el mundo y en Argentina también. Ya venimos.